Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Más Vida y esta vez tengo el gusto de poder estar acompañada del pastor Nelson Colindres. Bienvenido, pastor. Gracias, gracias. El pastor Nelson está a cargo del ministerio La iglesia Manantiales de Agua Viva del Ministerio Hebreos, ubicada en Cabañas 10 Calle 11 Avenida, en San Pedro Sula. San Pedro Sula, Honduras. ¿Cómo ha sido esta transición? Poderoso. Creo que una de las experiencias que recuerdo de niño, porque alguien me preguntó, mira esto, me preguntaron, ¿cómo supo usted que iba a ser pastor? Entonces yo recuerdo un sueño que tuve de niño. Yo me veía predicando en un lugar amplio, con mucha gente, muchas personas, y eso andaba en mí. Y ya cuando se me hace la invitación por el apóstol René González de ir a participar ya como pastor, sentí prácticamente la responsabilidad de poder amar, de cuidar a la gente. Y fue una noche que él me invitó, imagínate, así, me invita a que vaya a predicar solamente. Y esa noche no pude dormir. No pude dormir y se me metió las personas del lugar en el corazón y oraba por ellos. Y decía, ¿qué pasa? Porque uno normalmente ora, pero ora por muchos, pero en esa ocasión se me quedaron los hermanos que habían quedado porque había sido un proceso difícil de 40 años en la iglesia, de distintos pastores que habían estado. De hecho, soy el pastor número 7 en ese lugar, mira. Santo Dios. Pero un buen número. Mira, que soy el número 7 en los hijos también. También Somos 8 de la familia. Soy el número 7. algo ahí de parte del Señor. Amén, amén. Y pregunté cómo fue ese proceso porque el pastor Nelson formó durante muchos años parte del equipo de coordinadores de nuestro ministerio, Ministerio Internacional Hebreos. Y pues hasta el día de hoy todavía sirve internamente en el área del bíblico Como maestro. Entonces, dejar su casa, me imagino que representó un cambio grande. Bastante. Mira, yo creo que para mí no tanto, porque cuando uno tiene un llamado de parte de Dios, que es el punto. No es lo mismo que tú llegas a un lugar porque tú decidiste a que Dios te envíe. En mi familia recuerdo a mi hijo Isaac David. Cuando llegó allá, miró aquel templo pequeñito, una casita pequeña, de la cual ahora, bendito Dios, ya construimos templo. Después de, digamos, a los 2 años en pandemia, arrancamos con la construcción del templo. Y él dijo en una ocasión, no quería salir del auto. Y mira que me dice, papi, yo no quiero estar aquí llorando. Este lugar es muy feo, me dice. Y esa es una de las partes que pega, pero cuando uno se da cuenta que Dios lo ha llamado y la familia se va adaptando. Mi esposa, pues bendito Dios, nunca dijo que no. Y aunque antes decías, si te llaman a pastorear, pues vas a ir solo. Pero mira, pasó que al final cuando Dios me envió, pues terminó siendo una bendición. Gloria a Dios. Y los planes de Dios que son genuinos, son muy diferentes a lo que nosotros pensamos. Pero dentro de esa relación ahora con la iglesia, esa cercanía ahora como pastor, y que viene también de formar líderes, de formar gente dentro del ministerio a través del bíblico, que el bíblico es algo muy hermoso, Muy importante, mira. muy importante. De hecho, cabe mencionar que en el bíblico se afirman los conocimientos, se afirma la fe. De hecho, para poder instruir a otros, te da firmeza al momento de enseñar la palabra. Al principio, pasé muchos años, te diré, aquí en el Ministerio Hebreo Central, la Iglesia Central le llamo ahora. Al principio, mira, sentí algo medio extraño decirlo así, pero me he acostumbrado. Ha sido un proceso bien agradable. Te digo, en el bíblico, cuando yo decía, ahí no quiero estar porque al final solo es conocimiento. Porque yo dependía mucho de la unción, de lo que el Espíritu Santo da. Pero cuando llego ya al bíblico y empiezo a conocer, me doy cuenta de que es muy importante hacerlo. Imagínate, vaya, yo fui uno de tus
de tu madre. de mis maestros y me regañaba, quiero decirlo públicamente. Pero era por tu bien. Era por mi bien, ahora lo reconozco. Es que fue un proceso largo. Bastante. Vaya, vamos a exponer esto aquí. Sucedió que cuando yo ingresé al bíblico fue en 2019 y luego el siguiente año vino pandemia. Entonces transcurrieron casi 4 años para que yo pudiera egresar del bíblico. Entonces era un proceso largo que extraño, la verdad, porque creo que lo que usted decía que es tan importante, conocemos al Señor y es maravilloso, Totalmente. ¿verdad? Tenemos encuentros genuinos, el Espíritu Santo es la obra más hermosa que nosotros experimentamos aquí en la tierra, es esa conexión con el Señor, ¿verdad? Pero cuando entendemos todo el contexto bíblico, cuando vemos y profundizamos, porque Dios, hay tanto para ver dentro de la palabra que no nos imaginamos. Cuando llegamos al bíblico es como que es la otra cara. Es un mar donde vamos descubriendo olas tras olas y aventurándonos en un conocimiento que al final no es para orgullo propio, egoísmo, no, es para engrandecer el reino de Dios. Algo que siempre, ¿te acuerdas que yo les decía? Aquí no se trata de sacar un bachillerato teológico, aquí no se trata de notas, se trata de un conocimiento que vamos a poner en práctica, porque siempre hay algo que analizar en la vida. ¿Para qué me sirve algo que estoy leyendo, que estoy instruyéndome, si no aplica en mi diario vivir? De acuerdo. Tiene que aplicarme, porque es ahí donde se vuelve productivo. Ujú. Y que al final la palabra es el manual de la vida. Totalmente. Y es donde no solamente somos enseñados, sino que nos transforma por completo. Así que esta también que sea una pauta para que aquel que desee formar parte del Instituto Bíblico de nuestro ministerio, que pueda abocarse, porque la verdad es que es una invitación a algo maravilloso que va a transformar su vida a través de la palabra. Imagínate, y es algo abierto a todas las denominaciones, Así es. porque hemos ido, recuerdo que el proyecto del apóstol René González era ese, que el bíblico fuera una fuente de bendición para muchas familias, muchas personas. Y yo creo que lo ha logrado, de ahí han salido muchos pastores. De hecho, al poco tiempo porque no recuerdo exactamente el año que me gradué, y al siguiente estaba dando clases. Mira que pasó algo. Recuerdo cuando empecé el primer año me decían, busque que lo envíen a tercero de una vez. Yo digo, no, ¿y por qué? Porque como una trayectoria dentro del ministerio, imagínate desde el líder, supervisor, coordinador, hasta estuve ahí en parte de coordinación de alabanza, en todas las áreas durante 22 años, pero al final yo les digo, no, voy desde abajo, desde el primer nivel, y la verdad que se aprende mucho, se conoce mucho de temas que uno los mira por encima en la vida normal, pero que en el bíblico profundizamos. Así que una invitación a todos para que puedan Formar parte. formar parte de... Y que se disfruta. Se disfruta. Yo creo que la convivencia ahí hace falta. Cuando uno se gradúa ya es como que extraño el bíblico. Esa era una pausa. Era un comercial del bíblico. Nos sentimos muy honrados de pertenecer no solo a un ministerio con una gran trayectoria, sino a una casa que nos ha formado, que nos ha enseñado y que amamos, ¿verdad? Nuestro ministerio. Perdón, Ministerio Bíblico, Santuario del Saber. Santuario del Saber, el Ministerio Internacional de Hebreos. Hebreos. Nos salió bonito hasta en la nota. Pero hoy, el día de hoy, queremos hablar de no enojarnos por lo injusto. Ay, hasta sonó ahí. De no enojarnos. ¿A quién no le ha pasado? Dime. ¿A quién no le ha pasado? Sí, porque en la vida, acuérdate que hay diversas maneras de mirar las cosas. Por ejemplo, lo que para ti es justo, desde la óptica mía podría ser injusto. Entonces, eso es lo que viene y ocasiona molestias que al pasar el tiempo nos damos cuenta y dicen, no, era para bien, era el para bien. Y hablábamos de
bueno, partiendo de procesos personales que hemos experimentado, me comentaba acerca de una experiencia personal que a largo plazo ha resultado parte del plan perfecto del Señor. Definitivamente. Imagínate en mi caso, somos 8 hijos. Gracias a Dios estamos vivos todos. Mi mamá y mi papá también. Bendito Dios. Nacimos en una aldea, mira, una aldea que yo le digo que para llegar ahí cuesta mucho, bastante retirado. En ese tiempo no había energía eléctrica, no había nada, lo básico. Y teníamos un lugar para nosotros muy especial donde vivíamos, de un espacio de tierra muy grande. Pero a raíz de decisiones que se tomaron en familia, pues terminamos perdiendo todo. Decisiones familiares, al final nos quitaron todo. Quizá alguien se aprovechó de la situación que se vivió, de malas decisiones en la familia, y pues nos tocó salir. Yo recuerdo salir a los 15 años de edad de la aldea de Lomas del Cordero en Comayagua. Imagínate, salgo de ese lugar a los 15 años y vengo a Choloma. Choloma, yo le digo que mucha gente, las personas van para Estados Unidos con una mochila llena de ilusiones, de esperanza. Yo le digo que vine aquí sin ninguna visión, sin nada. Solo venía escapando de la situación, vida de pobreza, muchas cosas que vivimos. Teníamos muchas tierras, pero económicamente nos iba muy mal. Pero creo que Dios estaba preparando el camino. Porque, mira, 13 años después pude ir donde mi familia. Y fue una bendición maravillosa. Ese fue el año del rompimiento. Porque de una u otra manera, creo que las cosas que miramos injustas, en el momento, hoy podemos decir, no te enojes. Pero Jaylee, ¿sabes qué pasa? En el momento, Uno sí se enoja. es que, bueno, es que ahí donde, así, en el momento te afecta. Afecta tus sentimientos, afecta tu relación de familia, tu relación el entorno, pues. Y al final sí afecta. Entonces ahí es cómo bregar con estas situaciones. Cómo entender que en medio de todo pues hay un plan perfecto. Claro. Está Dios en medio de todo. Como que dice, muchacho, si te estoy llevando para algo mejor, solo que tranquilízate. O sea, míralo de esa manera, pues. Sí, y creo que es duro. Es que no tengo más palabras que decir que es difícil y a lo mejor estamos ahí en medio del proceso porque no vemos más allá. En el momento es algo que consideramos que no va a tener salida. Imagínate, te voy a contar algo, vaya, mi caso. Te cuento un poco sobre mi conversión, mi volver a Cristo, porque yo nací en un hogar cristiano. Mira, gracias a Dios mi familia ya estaba en Dios cuando yo nací. Yo recibí algo maravilloso, mira, ya por los 7, 8 años, y fue el bautismo del Espíritu Santo. Con la llenura, con el hablar lenguas y cosas que hoy en día se queda mucho así como que dice, a este le enseñaron, ¿no? Y no, fue algo poderoso. Y vine con aquello hasta los 14 años, sobre ya 15 años que vine acá, yo me aparté del camino de Dios. Vuelvo en el 23 de abril del 97, vuelvo a Dios. Totalmente un llamado de parte de Dios. Dios usó un medio, que fue mi esposa, Rosario Alvarado. Mira. Que Dios bendiga a Rosario. Sí, mira qué bendición. Dios la usó como medio. Yo no me estaba congregando y comenzamos a un noviazgo. Y comenzamos ahí, comencé a ir a los grupos de crecimiento, luego a la iglesia. Y una vez, un 23 de abril, pues le entrego mi vida a Cristo una vez más. De ahí parte algo poderoso, algo impresionante, donde pasó algo ya por el 2002, que podía ser como quien dice injusto. Si yo ya le entregué mi vida a Cristo, ¿cómo es posible de que yo esté a punto de morir? Mira, en el 2002 me pasó algo totalmente grave, como unos 2 años anterior, o 2, 3, 4 años que no sabían que tenía. Y pues resulta que en el 2002 estoy muriendo porque me extraen, me estirpan un riñón. Y cómo era posible si yo estaba en Dios. Pero es que Dios perdona el pecado, más no las consecuencias. Esas continúan, esas son el resultado de Decisiones personales. Correcto, cuando yo, imagínate mi vida, esos
15 años a 20 años me aparté de Dios tanto que cogí lo que es las bebidas alcohólicas. Y eso me afectó tanto que terminé perdiendo un riñón. Y lo perdí como consecuencia ya estando en Dios. Entonces, cualquiera podría decir, pero ¿cómo es posible que ya estás en Dios y vienes y pierdes algo de tu cuerpo? Tengo 23 años de vivir solo con un riñón. Y bendito Dios me eduqué y ahora solo tomo mucha agua. Ok. Imagínate cosas que pasan, que podría ser como injusto, ¿verdad? Claro. Porque es que pasa esto. Yo creo que tenemos un mal concepto de venir a Dios. Mira, creemos que cuando alguien viene a Dios, ya todo va a ser color de rosas, que no, ese es un proceso de vida, un estilo de vida que comenzamos a vivir. Es una nueva criatura que comienza a dar nuevos pasos, primeros pasos, y comienza a vivir algo diferente. Hay mucha gente que dice que a mí me costaría dejar, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la música rock, y yo no sé, por ejemplo, las drogas. Los miembros de la iglesia ahorita diciendo, pastor, le gustaba ver. Por eso cuando la guitarra, le voy a decir tres. Entonces, mira, eso a mí me conectaba. Yo en la mañana, que música ahí, no va a decir antes de... Desayuno. Sí, desayuno. Y los cigarrillos, cosas que uno normalmente usa. Pero que al final cuando uno viene a Dios se da cuenta que, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Así es. ¿Sabes? Y llegar a esa afirmación en nuestra vida, porque podemos decir que muchas cosas en nuestra vida aparentemente son injustas y lo vimos reflejado en la vida de grandes hombres de Dios, en la vida de José, por ejemplo, vendido por sus hermanos, en la cárcel, acosado y Acusado injustamente. acusado injustamente. Y todo esto pareciera algo tan malo. Y lo vemos. Y cuando uno lee la historia de José, uno dice, este hombre. Y mira, hay un dato ahí muy importante. ¿Quiénes fueron los que lo vendieron? Su propia familia. O sea, no fue un hermanos. particular. Sí, claro. Fue sus propios hermanos. Pero mira cómo pasa todo. En medio de todo, José, él contando sueños, porque la vez pasada yo enseñaba a los jóvenes y les decía, fíjate a quién le cuentas tus sueños, porque a veces no todos van a interpretar correctamente lo que se sueña, lo que se aspira, lo que se visualiza a futuro, ¿verdad? Y José fue cuestionado, fue llevado como a lo extremo, al grado de que lo venden y lo tiran a la suerte. Pero si te fijas al final, es que todo en el propósito de Dios. O sea, cuando las cosas son injustas y se las dejamos a Dios, cuando dejamos que sea Dios el que se encargue y seguimos, como que dice, caminando tranquilo, ¿no? Así como los niños cuando alguien les lastima, ¿va? Dice, no me dolió. Y no es que no le haya dolido, sino que tiene una manera de cómo suavizar ese momento para que no le afecte más y no mirarse débil ante la vida. Entonces dice, no me dolió y continúa. Y José continuó al grado que tú conoces el final, pues. Dios lo pone en sitio de honor. Cuando dicen, habrá otro hombre más sabio que él. Hay algo muy lindo ahí porque es que Dios a veces nos da promesas. Creo que las promesas de Dios están ahí siempre, o puede que alguien, y no necesariamente estoy hablando de profecía, estoy hablando de que aquí está llenito de promesas. La palabra de Dios está llena de promesas. La palabra profética más segura. Así es. Entonces, Dios habla a nuestra vida en determinado momento y sucede que nosotros creemos que a veces es instantáneo o que va a ser el camino lleno de rosas. Y descubrimos a través de la historia de José, a través de la historia de Job y muchos hombres de Dios, que el Señor no solamente quiere darnos aquello que nos prometió, sino que en el camino quiere formar nuestro carácter. Es que mira, pasa esto. Si Dios te entrega los grandes
bendiciones, hablemoslo así en el término, si te los entrega así como está uno en el momento, quizás no las va a valorar, no las va a cuidar. Pero el proceso nos ayuda. Por ejemplo, imagínate el pueblo de Israel. Dios lo saca con maravillas poderosas de la esclavitud de 400 años y lo lleva a celebrar fiesta donde en el desierto. ¿Cómo se celebra fiesta en un desierto? O sea, ¿cómo es justo, güey? O sea, eso no es justo. Le saca de la esclavitud y lo mete al desierto. O sea, ¿cómo es eso? Pasó 400 años haciendo ladrillos, pasándola mal, y lo lleva al desierto y todavía le dice que se alegre. Imagínate. Sí. Pero ¿qué es lo que dice al final? Dice, le hice pasar para probar lo que había en tu corazón. Al final siempre hay un propósito bueno. Siempre encontramos algo positivo. Vaya, por ejemplo, en la vida de José. Él termina diciendo, todo lo que pasó fue para bien. Ustedes querían un mal para mí. Pero lo que sucedió es que iba a pasar esto de la hambruna, de toda la necesidad en la tierra. Y ahora soy yo quien administro todo y puedo bendecirlo. Y platicábamos que la importancia de bendecir a otros aunque nos hayan hecho daño. Mira, esa es la parte más dura. Porque siempre estamos esperando como el momento a que le vaya mal a aquel que... Y vemos en la vida... Se siente identificado, es que el que está reardiendo. Es totalmente el Espíritu de Dios. Porque mira, miramos a José. Porque a veces decimos, ya pasó. Ajá. El asunto es cómo estamos para recibir a aquel que nos hizo. En el caso de José, él los trajo y le dice, hey, ustedes procuraron el mal para mí. Pero ¿qué pasó? Dios lo transformó en bien. Dice que los trajo, les dio alimento, les dio donde habitar y los consoló. Imagínate, o sea, no solo eso, sino que los abrazó. Porque ese es el asunto, cuando entendemos de que todo lo vivido cumple el propósito, la razón de Dios en nuestra vida, el plan de Dios para poder desarrollarnos a donde Él nos quiere tener. Vamos a mirar con agrado incluso aquello que no fue algo tan difícil, tan duro. Vamos a mirarlo con gratitud. Fíjate que hay una de las cosas que tenemos, que a veces cuando llegamos a la parte difícil de nuestra vida, venimos a Dios y todavía venimos cargando y decimos, no, yo ya perdoné. Fueron injustos conmigo, lo sé, dice, pero no me afecta. Pero al final nos damos cuenta que sí afecta. Sí. Lo injusto siempre afecta, llega un momento que sí. Llega un momento que sí pegó, o sea, no puedes ocultar algo que te dolió. Claro. Los dolores, o sea, las heridas siempre están ahí. Por eso la misma palabra del Señor dice que Él limpiará vuestras almas, Él limpiará vuestras conciencias. O sea, Él se encarga de sanar aquello que nosotros no podemos ni siquiera mirar visiblemente, pero que está ahí. Y me encanta, Nelson, que el mayor ejemplo, el que más vivió injusticia fue Jesús. Sí. Y en la cruz dijo algo que creo que como creyentes nos da duro, porque le dice, Padre, perdona porque no saben lo que hacen. Ni aún siendo latigado, Todo el proceso difícil. escupido, lleva que la muerte de cruz era lo más vergonzoso, Aparte vergonzoso, doloroso. doloroso, No, hombre, eso es terrible. estando a la par de ladrones. Lo exhibieron. Entonces, creo que Jesús es el mayor ejemplo que tenemos de haber experimentado tanto sufrimiento de forma injusta y con el propósito de salvarnos. Imagínate, injusto al máximo. Que hasta para poderlo llevar a ese lugar de vergüenza, tuvo que hacerlo con testigos falsos. Lo exhiben, lo exponen a la vergüenza más terrible. Pero en medio de todo, es que aquí viene el punto. No es lo mismo que alguien te está haciendo algo
desde su forma de mirar, de pensar, desde sus sentimientos, a que tú estés claro en tu objetivo. De acuerdo. Él estaba claro en su objetivo. O sea, lo que a él le pasaba no lo iba a detener, no lo iba a desenfocar. Y eso es lo que nos pasa a nosotros humanamente. Pero creo que ahí hay algo bien importante, y es que nos tomamos las cosas personales. Y es cierto, cuando usted testificaba, decía, fue mi familia. Y es difícil no tomárselo personal si en algún momento alguien que está escuchando dice, no, pero es que es mi familia que me está haciendo eso. Por eso te digo, humanamente, cuando lo tomamos, siempre digo esto, las cosas te van a hacer daño de acuerdo con cómo tú las tomas. Alguien puede darte una palabra malintencionada, pero si tú vienes y las tomas con la madurez y dices, bueno, algo bueno va a salir de esto. Y Jesús, por ejemplo, viendo a Jesús, ¿qué pasó? Jesús estaba tan enfocado en su propósito, que era establecer el reino de Dios. Y no se podía hacer de otra manera, por eso él dice, ¿te acuerdas cuando él estaba orando? Él está orando, dice que las gotas de sudor eran como de sangre. Y él dice, de ser posible, pasa de mí esta copa. Pero luego dice que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Gente, y lo miramos en la cruz cuando él dice, perdónales porque no saben lo que hacen. Entonces ahí hay una clave. Y la clave es que entender que Dios está en medio de todo, de todo, de todas las situaciones que nos puedan pasar, de decir, no era justo que mi papá nos dejara, que nos abandonara, no era justo que mi mamá falleciera o falleciera algún familiar a causa de una enfermedad, no era justo a lo mejor haber perdido todo en una inundación como lo que acaba de suceder, o haber que mi casa se haya quemado, no era justo, pero Dios tenía algo mejor, o Dios tiene algo mejor, y el poder entender que todo nos lleva Es que ese es el punto. a un lugar que a lo mejor no pensamos, que no nos imaginamos, que no tiene sentido en este momento. Imagínate un joven, digamos, ya joven, que fue abandonado, que lo tomó personas, por ejemplo, hace poco, en diciembre, fuimos a un lugar, un albergue, donde están los niños huérfanos, o los niños que los familiares los abandonaron y después estoy de vez en cuando van, y platicar con un joven de 17 años. Él me decía, a los 2 años me abandonaron. Y verlo con aquel deseo de salir adelante, pero con áreas inseguras en la vida de él. Le digo, ¿y a los cuántos años pueden salir de acá? Él me dice, a los 20, 21. Y yo le digo, oye, pero te falta poco. Y me dice, sí, pero no sé a dónde ir. Mira qué duro está. No sé a dónde ir. Aquí hay una familia, dice, estos son mi familia. Pero en medio de todo, cuando yo encuentro en él una esperanza, una fe, que dice, no, yo confío en Dios, que Dios me va a dar una familia. O sea, estoy viendo a Dios manifestarse en medio de algo tan difícil, porque no es lo mismo crearse con sus dos padres, aún en medio de la pobreza, vaya. Lo difícil es cuando te suelta. Porque hay muchas carencias de amor, de protección. De todo, totalmente. Imagínate, tú decías, haberlo perdido todo. Hay personas que construyó todo en torno a un matrimonio, vaya, hablemos así. Un matrimonio bien edificado, bien consolidado, pero de pronto se disipó. Se mira algo totalmente injusto, que una pareja tal vez que construyeron una vida y de pronto se disuelve. ¿Cómo puedes levantar a alguien? ¿Cómo poder nosotros estar preparados para ayudar a alguien así? Imagínate. Ahí tiene que intervenir directamente la mano poderosa de Dios. Porque hay cosas que las podemos llevar o sobrellevar humanamente, pero hay otras que no. Hay otras que necesitamos de la intervención divina. Y es ahí donde la palabra del Señor, por ejemplo, dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Mira, esa palabra, no sé,
Ese es como cuando uno anda, recuerdo cuando Dios me puso en el corazón lo que te decía, de ir a visitar la familia 13 años después. Cuando yo empecé a bendecirlos en oración, nombre por nombre, pero yo sentí como que una pared se quitó de mi espalda y poder llegar y saludarles. Mire, eso fue una victoria maravillosa, fue algo donde Dios se manifestó en mi vida, en la familia. Ese año fue donde Dios nos estableció con negocio, porque hay bendiciones que se retienen, porque estamos enojados por aquellas cosas injustas que miramos. Así es. O sea, el enojo lo venimos arrastrando y el problema no es esto, Yaeli, que solamente creemos que la gente que no está congregada en una iglesia es la que carga un montón de cosas. No, aquí el asunto es que dentro del pueblo de Dios, los llamados pueblo de Dios o el llamado pueblo de Dios está padeciendo mucho de situaciones difíciles. Viene cargando frustraciones, viene cargando aquello que lo está mirando con la óptica natural y dice, no, a mí me pasó esto. ¿Cómo es posible que yo? Vemos que en la vida de Job definitivamente es el reflejo de no enojarnos por lo injusto, de ver que todo tiene un propósito y que ese proceso llevó a Job a conocer al Señor de una manera impresionante. Le dijo, ahora mis ojos te ven. Ya me estoy ofreciendo sacrificio. Simplemente, ahora puedo verte. Imagínate, Dios sabía quién era, conocía a Job, Claro. pero Job todavía no había entendido quién era Dios para él. Y es así como vivimos muchas veces. Conocemos de un Dios, pero no hemos hecho de ese Dios nuestro Dios. El que puede hacer del proceso difícil, de la situación más aguda que veamos en la vida, el momento para podernos catapultar a llegar a donde Dios quiere que estemos. Porque este es el punto, mira, Jaden. ¿De qué sirve hablar de lo injusto? Porque injusticias todos los días. Hoy vivimos a lo mejor una injusticia, mañana va a haber otra. Porque lo que te decía al principio, desde nuestra óptica o la óptica de todos, hay injusticias en distintas áreas. Pero lo bueno es entender qué quiere Dios de esto. ¿A dónde me quiere llevar Dios? O sea, si ya viví algo, ¿a quién le puede servir? Vaya, por ejemplo, lo que hemos vivido, ¿a quién le puede ayudar? Porque hay personas que están pasando situaciones tan duras que creen que es el día de morir, Sí. que es para quedarse ahí. Y justo eso, queremos que los que están escuchando que puedan sentir en su corazón la convicción de que lo que está sucediendo en ese momento en su vida puede orar para bien, que no es el final y que el Señor todavía continúa escribiendo la historia. Eso me parece tan... Eso suena a libro, ¿verdad? Pero Dios continúa. Dice la Biblia, en tu libro están escritos todos los días de mi vida. Él conoce qué es lo que va a suceder después y hoy queremos dejarlos con esa reflexión, que no importa cuántas cosas nos sucedan, que consideremos injustas en ese momento, puede ser el lugar y el momento propicio para que Dios cambie nuestro destino, para que Dios nos mueva de donde estamos, que a lo mejor decimos, ay, pero es que yo estaba en un lugar muy bueno, pero es que Dios no sabe dar poco. Nunca lo que nosotros consideramos bueno es tan bueno, porque lo de Dios es magnífico, Así es estupendo, es formidable. Entonces, lo que tú estés viviendo en este momento, vaya por él. Si alguien de nuestros seguidores, los que están escuchándonos, están pasando situaciones donde sienten que es tan abrumadora la situación que parece que no van a salir adelante, yo te diré algo. Nada de lo que tú vivas va a ser tan difícil como para no salir de ahí. Con la ayuda de Dios, en Dios todo es posible. Qué alegría poder compartir, Pastor Nelson. Esperamos que podamos compartir otro episodio de Más Vida más adelante y que podamos seguir aprendiendo la palabra juntos y compartiendo experiencias que sé que van a edificar no solamente nuestras vidas, sino la vida de las personas que están escuchando este podcast. Amén. No, muchísimas gracias. Gracias a ti, Yaeli, por la invitación. Y estamos ahí cuando tú gustes. Y pues también el tiempo. A veces es importante adecuar el tiempo para poder bendecir a los demás y estamos en esa disposición. Así es. Muchísimas gracias por vernos a través de YouTube y Spotify. Nos vemos en un siguiente episodio.